Soy Julia, tengo 50 años y no estoy nada orgullosa de la historia que les voy a contar a continuación. Nunca pensé que yo llegaría a pasar por algo similar, pero cuando el corazón y el cuerpo mandan, es casi imposible negarse. Me había metido en un gran lío amoroso, y aunque suene sorprendente por mi edad, todavía tenía conquistas. Aunque este último me tomó bastante desprevenida, tanto que, creo que no me voy a recuperar de esta. Pero antes de soltarles la bomba, les contaré todo desde el comienzo, empezando por presentarme. Vivo en una pequeña ciudad al norte del país, me gradué en la misma universidad que ahora imparto clases como maestra de ciencias. Nunca me imaginé siendo profesora, pero no me quejo. En mi juventud, estuve unos cuantos años casada con un hombre llamado Juan. Él siempre fue el hombre de mis sueños, pero las cosas empezaron a complicarse una vez él empezó a desinteresarse de todo lo que le rodeaba. Hasta que finalmente no le importé ni un poco. Y vaya, mucho menos nuestro matrimonio. Aunque fue un golpe bastante duro para mí, decidí no dejarme llevar por la tristeza y seguir adelante por el bien de mi salud. Nunca tuve hijos, nunca quise eso, pero debo confesar que ahora a mi edad me siento algo sola. No porque no tenga opciones, pues a pesar de estar algo mayor, mi figura se mantuvo intacta. Sigo haciendo ejercicio para mantener mi cuerpo estilizado y, además, cuido mucho mi piel. A pesar de todo, tengo muy buen aspecto para mi edad. Suelo tener citas con hombres, y a veces son realmente agradables. Me gusta vestirme bien y arreglarme para esas ocasiones. Me encuentro con hombres interesantes, algunos de mi edad y otros más jóvenes, que parecen fascinados por mi vitalidad y mi actitud positiva hacia la vida. Sin embargo, a medida que avanzan las citas, me doy cuenta de que no hay una verdadera conexión emocional. Los hombres de mi edad a menudo parecen más preocupados por sus propios problemas y su salud que por establecer una relación significativa. Por otro lado, los hombres más jóvenes suelen estar más interesados en la novedad de estar con alguien mayor que en conocerme realmente. Aunque disfruto de su compañía y de la atención que me brindan, siempre termino sintiéndome vacía y decepcionada al final de la noche. A pesar de las decepciones, sigo manteniendo la esperanza de encontrar a alguien especial que realmente me entienda y valore. Alguien con quien pueda compartir mis pensamientos más profundos y mis sueños más grandes. Hasta entonces, seguiré disfrutando de mi libertad y de las pequeñas alegrías que la vida me ofrece. Respecto a mi trabajo, sigo ejerciendo como profesora en la universidad. No ha habido muchos cambios en ese sentido, pero este semestre me asignó una materia la cual está asignada con los estudiantes más jóvenes, es decir, de los primeros semestres. Siempre trabajé con estudiantes de semestres mayores, por lo que esta nueva experiencia supone un desafío interesante para mí. Al comienzo, de trabajar con estudiantes más jóvenes fue todo un desafío para mí. Me sentía un poco fuera de lugar, pues ya estaba acostumbrada a trabajar con estudiantes más avanzados. Sin embargo, rápidamente me adapté y comencé a disfrutar de la energía y la curiosidad de mis nuevos alumnos. En una de mis primeras clases con los estudiantes de primer semestre, conocí a un chico que resultó ser totalmente insufrible, se llama Simón. Era desjuiciado, siempre buscando llamar la atención y desafiaba constantemente las normas establecidas en el aula. A pesar de mis intentos por mantener el orden y la disciplina, parecía que este chico estaba decidido a hacerme la vida imposible. Estaba claro que los chicos que apenas entran a la universidad suelen ser más escandalosos, pero nunca pensé que existiría alguien como él. No sabía cómo reaccionar al respecto, porque después de todo, todavía no tenía mucha experiencia en la universidad. Sus comportamientos disruptivos eran un desafío constante para mí, pero decidí abordar la situación con paciencia y comprensión. Traté de entender qué motivaba su comportamiento y buscar formas de canalizar su energía de manera positiva. A medida que pasaba el tiempo, comencé a ver más allá de su actitud desafiante y noté que detrás de esa fachada había un joven inteligente y con un gran potencial. Sabía que aquel chico tenía algo especial, después de todo se esforzó en hacerse notar desde el primer día. Él parecía asegurarles a sus compañeros que no tenía ni la menor idea de cómo resolver los ejercicios, pero en los exámenes solía sacar un sobresaliente. A medida que pasaban las semanas,
el comportamiento de Simón empeoraba. Yo empecé a asustarme por la gravedad del asunto, pues, aunque en la universidad no había tantas represalias como en la escuela, siempre había consecuencias. Por mucho que pensara que Simón necesitaba un merecido, también sabía que había algo detrás que le impedía hablar de lo que realmente le causaba su actitud. A pesar de mis esfuerzos por entenderlo y motivar, parecía que no había forma de llegar a él. Cada vez que intentaba hablar con Simón para entender qué le pasaba o cómo podía ayudarlo, su actitud se volvía más desafiante y su comportamiento más disruptivo. Era evidente que tenía problemas más profundos que iban más allá de lo que podía ver en el aula, pero me resultaba imposible llegar a él. Y no entendía por qué no me explicaba las cosas. Muchos estudiantes tenían la confianza de decirme las cosas que les atormentaban para poder entender su comportamiento o malas notas. Sin embargo, no había forma de hacerle entender al que yo quería ayudarlo. Después de todo siempre estaba a la defensiva y no quería dirigirme la mirada. Lo más frustrante de todo era que, aunque yo quería ayudarlo y guiarlo en el camino correcto, sentía que mis esfuerzos eran en vano. El chico parecía estar decidido a sabotear su propio futuro, y no había nada que yo pudiera hacer para detenerlo. Además, su actitud borde y agresiva hacía que fuera aún más difícil abordar la situación de manera efectiva. Si seguía así, podía llegar a una expulsión inmediata. Ya no tenía interés en profundizar la situación, así que decidí dejarlo de lado. Esta técnica funcionó por unos cuantos días. Hasta que, finalmente, llegó un punto en el que Simón cruzó una línea. Hizo algo muy malo que afectó no solo a él mismo, sino también al resto de los estudiantes. Fue entonces cuando decidí que era necesario hablar con él de una vez por todas. En este caso decidí encargarme yo sola y no llamar a nadie más, porque sabía que podía manejarlo yo. Lo llevé a mi despacho y tuvimos una conversación sincera y directa. Le expliqué cómo su comportamiento estaba afectando no solo su propio futuro, sino también el ambiente de aprendizaje de toda la clase. Le pregunté qué era lo que realmente quería y qué podía hacer para ayudarlo a alcanzar sus metas, pero su actitud seguía siendo desafiante y poco receptiva. A pesar de todo, sentí que era importante seguir intentando ayudarlo. Le ofrecí mi apoyo y mi orientación, y le dejé claro que estaba allí para ayudarlo a superar sus dificultades, pero que también debía asumir la responsabilidad de sus acciones. Para mi sorpresa, durante nuestra conversación en mi despacho, el chico finalmente se abrió y se confesó. Estaba bastante nervioso y podía jurar que sus manos estaban sudando. Resulta que su actitud borde y agresiva hacia mí tenía una razón completamente diferente a la que yo pensaba. Me dijo que estaba enamorado de mí y que eso era lo que había estado causando su comportamiento. Que estaba cautivado por mí desde el primer momento en que me vio. Aquello me tomó por sorpresa. Algunos estudiantes ya me habían hecho unos cuantos halagos, pero no como lo hizo Simón. Él es bastante menor que yo, así que era entendible que sintiera un poco de miedo al saber sus sentimientos hacia mí. Hasta ese momento, nunca me había detenido a pensar en la apariencia de Simón. Es más alto que yo, moreno, con una mirada intimidante y una sonrisa bastante seductora. Tal vez no lo había notado porque siempre mantuve mi perfil de profesora en alto, hasta ahora. Me quedé sin palabras por un momento, sin saber cómo reaccionar ante esta revelación. Nunca me había imaginado que su actitud problemática fuera el resultado de sentimientos de amor. Sin embargo, a medida que hablábamos, pude ver la sinceridad en sus ojos y la intensidad de sus emociones. Estaba claro que no estaba mintiendo. Aprovechando que estábamos solos en mi despacho, me confesó lo que sentía y me pidió disculpas por su comportamiento anterior. Me dijo que no sabía cómo expresar sus sentimientos de otra manera y que se había sentido frustrado al no ser correspondido. Cuando dijo esto último, sentí algo de curiosidad. Después de todo, él no sabe si fue correspondido o no, pero es entendible sabiendo que yo era su profesora. Mientras continuamos nuestra conversación en el despacho, el chico se acercó lentamente a mí y, de repente, me besó. Por alguna extraña razón, me quedé inmóvil, incapaz de apartarme o detenerlo. Mis pensamientos estaban en un torbellino, tratando de procesar lo que estaba sucediendo y cómo debía reaccionar.
Nunca antes me había encontrado en una situación como esta, y me sentía completamente desconcertada. Aunque una parte de mí quería apartarlo y poner fin a todo, otra parte se sentía extrañamente atraída por su cercanía y su pasión. En un instante, me dejé llevar por el momento como una hoja llevada por el viento, sin resistencia alguna. Sus labios encontraron los míos en un suave encuentro. Fue un beso lleno de intensidad y emoción, como un fuego que arde sin control, consumiendo cualquier pensamiento racional que pudiera tener. Mis sentidos se vieron inundados por una mezcla de sensaciones. Sus manos acariciaban mi rostro con ternura, y cada roce era como una chispa que encendía un fuego dentro de mí. Por un momento, me sentí viva de una manera que nunca antes había experimentado. Me sorprendió la gran experiencia que tenía pese a ser tan joven. Me hacía sentir más nerviosa que cualquier otro hombre de mi edad. Era tan extraño pero encantador a la vez, que decidí seguir con aquel encuentro. No me importaba si alguien llegara, porque era casi imposible que eso sucediera. Él empezó a acariciarme el cuerpo lentamente mientras yo hacía lo mismo. No podía creer que estaba haciendo eso con un chico que podría ser mi hijo, pero decidí no pensar más en eso. Me hizo sentir como una reina. Por su problema en los pantalones, estaba claro que él se encontraba tan emocionado como yo por empezar el pequeño juego que teníamos entre manos. Fue un momento de mucha satisfacción para los dos. Al parecer Simón necesitaba un lugar para liberar toda la presión que tenía en el cuerpo, y había encontrado la mejor solución. Yo no podía estar más de acuerdo con su método de calma. Después de nuestro acalorado encuentro en el despacho, Simón se fue y me quedé sola, sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, estaba nerviosa y preocupada por las posibles consecuencias de lo que acababa de suceder. Sabía que una relación entre profesora y alumno estaba estrictamente prohibida y que podía poner en riesgo mi carrera y mi reputación. Por ello debía tener mucho cuidado. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta y de preocupaciones sobre las posibles consecuencias de lo que acababa de suceder. ¿Qué pensarían mis colegas y mis superiores si se enteraran de lo que había pasado? ¿Qué dirían los demás estudiantes si descubrieran nuestra relación? A pesar de todas mis dudas y temores, una parte de mí sabía que no podía ignorar lo que sentía. Sentí una conexión con él tan rápido que no podía ser una coincidencia. Estaba segura de que él era el indicado. No me importaba la diferencia de edad, después de todo yo merecía a alguien que me gustara, y nadie de mi edad podía satisfacerme como lo había hecho él. Al día siguiente Simón me buscó una vez más en mi despacho a la misma hora. No me pude resistir ante la tentación, pero una vez terminamos con el momento que nos llevó al pico del éxtasis, le indiqué que no podíamos seguir haciendo eso en mi despacho. Podía ser muy peligroso si alguien nos veía. Además, sería muy extraño que me viniera a visitar todos los días. Lo invité a mi casa para que pudiéramos estar más tranquilos. Todo era color de rosa, porque yo obtenía lo que más me gustaba. No podía pedir más a la vida, estaba más que feliz. Ya habían pasado unas cuantas semanas desde que Simón y yo habíamos unido nuestros cuerpos en una sinfonía perfecta. Ahora todo era más fácil, porque me sentía completa al lado de él. Y con completa, también me refiero al espacio que está rellenando Simón en mi vida. Hasta ahora nadie se había enterado de mi pequeña interacción con él, por lo cual todo estaba perfecto. Sin embargo, un día en el cual la universidad organizó una pequeña feria, los padres de los estudiantes asistieron. Estaba más que claro que debía mantener un perfil bajo con los padres de Simón porque seguía siendo su maestra. No sabía cómo se veían los padres, así que decidí no relacionarme mucho con ninguno de los presentes. Noté que Simón se encontraba algo alejado, igual que yo, y no estaba con nadie a su alrededor, por lo que pensé que sus padres simplemente no habían asistido. Pero una voz en mi espalda me confirmó lo contrario. Se presentó al instante, era el padre de Simón. Estaba a punto de saludarlo cordialmente e irme de inmediato, pero él tenía otros planes. Tenía una expresión seria en el rostro y sus manos estaban cerradas como puños. Me pregunté qué había pasado como para que estuviera así de enojado.
Sus palabras fueron: sé todo lo que haces con mi hijo, lo descubrí hace unos días. Sus palabras me dejaron helada. El miedo se apoderó de mí y no supe cómo responder a lo que me decía. No había forma de negar todo, pues si lo había descubierto era por algo, y si tenía pruebas, no tenía salvación. No dije nada, porque luego siguió hablando. Ahora se había acercado a mi oído para susurrarme: si me ayudas con un problema que tengo, tal vez me quede callado. Si antes sus palabras me habían sorprendido, estas me dejaron con la boca abierta. ¿Acaso se estaba insinuando? No había duda de que sí, pues su tono atrevido era prueba suficiente. Si el padre de Simón habla con la directora, me despedirán al instante. Llevaba años trabajando allí, es la universidad en la que me gradué y le tengo un gran cariño. No podría dejarla porque es toda mi vida. Mis manos temblaron y sudé frío. Nunca me había encontrado en una situación tan difícil desde que decidí meterme con Simón. Aquella aventura estaba dándome muchas sorpresas. Aunque pensé que se trataba de las buenas, esta vez no estaba nada satisfecha. Por mucho que quería declinar la propuesta, no podía hacerlo. Realmente me metería en un gran problema si él llega a hablar. Tan solo esperaba que estuviera divorciado, pues no podría soportar otra situación así de prohibida. Lentamente asentí con mi cabeza y miré al suelo derrotada. No había más opción que hacer lo necesario. Cuando te encuentras en este tipo de encrucijadas, es más que crucial salir impune de ellas. No podía sentirme orgullosa por mi decisión, pero sabía que había hecho lo posible por salvar mi trabajo y mi vida normal en general. Todo ya sea por un bien mucho mayor.